Hola estudiantes, en el video de hoy vamos a hablar sobre funciones, el análisis de las mismas, el dominio, la imagen, el crecimiento, decrecimiento, entre otras cosas. Pero antes de hablar de funciones, vamos a empezar a ver lo que son las coordenadas cartesianas. Bueno, antes de empezar a hablar sobre el análisis de los gráficos y funciones, vamos a ver lo que son los ejes cartesianos, en los cuales los ejes cartesianos nos sirven para marcar los puntos y luego ver o identificar diferentes gráficos. Los ejes cartesianos son, como realiza acá, dos rectas perpendiculares. Tenemos el eje horizontal que corresponde al eje de las abscisas, generalmente lo llamamos con la letra X, y el eje vertical que es el eje de las ordenadas, comúnmente lo llamamos con la letra Y. En este eje cartesiano vamos a marcar los puntos que van a ser luego las coordenadas cartesianas. Para poder marcar los puntos en el eje cartesiano, primero tenemos que darle valores tanto al eje X como al eje Y. Por eso es que dividí cada una de las rectas dándole valores numéricos. Para eso vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, si queremos marcar un determinado punto A igual, las coordenadas que van a ser la coordenada en X y luego la coordenada en Y. Por ejemplo, queremos marcar o poder identificar en los ejes cartesianos un determinado punto, vamos con este ejemplo. Tenemos este punto que, si nosotros miramos el eje de las X, está en el 3. Y si nosotros miramos el eje de las Y, está en el 2. Entonces, este punto, que por llamarlo de alguna manera lo llamamos B, este punto B va a ser igual la coordenada en X. ¿Quién es la coordenada en X? 3. Entonces, entre paréntesis, siempre cuando escribimos las coordenadas, lo escribimos entre paréntesis, va a ser 3 y en Y va a ser 2. Ahora vamos a ver análisis de gráficos. Como vemos en este ejemplo, tenemos en el eje de las abscisas el tiempo, que corresponde desde enero hasta junio. Y el eje de las ordenadas tenemos las ventas de autos. Este gráfico tiene sus puntos máximos y mínimos. Si nosotros analizamos en el mes de febrero, el gráfico muestra un punto máximo. Y en el mes de abril muestra un punto mínimo. En febrero el máximo es de 597. Es decir, que en el mes de febrero hubo una venta de 597 autos. Bueno, en este gráfico podemos ver que la variable independiente es el eje de las abscisas, que corresponde al tiempo, y la variable dependiente corresponde al eje de las ordenadas. Ahora más adelante vamos a seguir viendo en el video lo que son las funciones, dominio, imagen, pero por ahora me interesa saber cuáles son las variables, cómo podemos identificar los puntos. Ahora vamos a ver lo que es una función, porque anteriormente estuvimos viendo sistema de coordenadas cartesianas, estuvimos viendo análisis de gráficos, pero no entramos a definir lo que es una función. Una función es una relación entre dos variables, en la cual a cada elemento de la variable independiente le corresponde un único elemento de la variable dependiente, en la cual llamamos imagen. Acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos los ejes cartesianos, el eje de las abscisas, el eje horizontal, en el cual llamamos eje X. Corresponde a la variable independiente. Luego tenemos el eje vertical, que es el eje de las ordenadas, y corresponde a la variable dependiente. Bueno, tenemos una gráfica en la cual esta gráfica es una función.
¿Por qué es una función? Porque si nosotros observamos, a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento de la variable dependiente, a cada elemento de la variable independiente, perdón. Ya ahora vemos lo que es dominio imagen. El ejemplo que vimos anteriormente también corresponde a una función. Lo vimos como análisis gráfico, pero corresponde a una función. Bueno, esta gráfica que está acá, podemos analizarla. El dominio corresponde a todos los valores. ¿De quién? Del eje de las X. Cuando nosotros hablamos de dominio, hablamos del eje de las abscisas, el eje de la variable independiente. Y en este caso, toma todos los valores del eje de las abscisas. Por lo tanto, el dominio va a ser todos los reales. Ahora, la imagen también va a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque toma todos los valores de la gráfica, de la función. Entonces, son todos los reales. Y podemos decir que son todos los reales, o también podemos decir que viene desde menos infinito a más infinito. De las dos maneras está bien dicho, está bien escrito. Es una función decreciente. ¿Por qué decimos que es decreciente? Porque a medida que va aumentando los valores en el eje de las X, en el eje de las abscisas, la gráfica va disminuyendo en el eje de la variable dependiente. Es decir, va aumentando en el eje de las abscisas y va disminuyendo en el eje de la variable dependiente. Por eso es decreciente. Si sería creciente, va aumentando en las dos, tanto en la variable independiente como en la variable dependiente. Va aumentando los valores en la gráfica, en la función. Puede ser que esta función tenga intervalos que sean creciente, decreciente, pero en este caso toda la función, porque es una función lineal. En otro video vamos a ver lo que es las distintas clases de funciones. Por ahora me interesa saber solamente función y el análisis. Pero es una función lineal y por lo tanto corresponde a una recta. Y siempre las funciones lineales o son crecientes o son decrecientes. La raíz de la función es el valor en el dominio, en X, en el cual la función se hace cero. Es decir, f en X es igual a 0. En este caso, f en 3 es igual a 0. Por eso, f en 3, es decir, en 3, en el punto 3, 0, se produce la raíz. Se produce la intersección con el eje de las X. La ordenada al origen es cuando f en 0 es igual a 2. ¿Qué significa eso? Que gráficamente se produce una intersección en el eje de las Y. Nosotros vemos ahí la intersección. Esa es la ordenada al origen. Entonces, f en 0 es igual a 2. Bueno, ahora vamos con otro ejemplo en la cual tenemos una función creciente. La anterior era una función decreciente y esta es una función creciente. ¿Por qué decimos que es creciente? Porque cuando aumentan los valores de la variable independientes o los valores del eje de las X, aumentan los valores en el eje de las Y, los valores de la variable dependiente. El dominio de esta función o de esta f de x, como señalé acá, como escribí, son todos los reales. ¿Por qué decimos que son todos los reales? Porque toma todos los valores, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces decimos que el dominio son todos los reales. Recordamos que el dominio en este caso son todos los reales. También lo podemos escribir como intervalo. Más que nada cuando tenemos una función que va desde un punto hasta un punto. Entonces el dominio lo escribimos en intervalo. Si lo incluye, lo escribimos entre corchetes. Si no lo incluye, abierto entre paréntesis. Es decir, cerrado con corchete, abierto entre paréntesis. La imagen también van a ser todos los reales, porque va a tomar la gráfica de la función, va a tomar todos los valores
de la variable dependiente, del eje de las ordenadas. Entonces, como toma todos los valores, desde menos infinito hasta más infinito, son todos los reales. Es una función creciente, como dijimos anteriormente. La raíz, es decir, cuando gráficamente se produce una intersección en el eje de la variable independiente, se produce en menos 2. Esto quiere decir que cuando f de menos 2 es igual a 0, tenemos una raíz. Luego tenemos la ordenada al origen. Esto se ve en el gráfico cuando se produce una intersección con el eje de las y, o la variable dependiente. F de 0 es igual al valor que en este caso es 1. Bueno, y esto es todo lo de hoy de funciones. Espero que se haya entendido y nos estamos viendo la próxima.